amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Dr. Groove TV. Hace poco subimos un tip hablando sobre cejuelas, más que nada sobre dos tipos de cejuelas, de bronce y de grafito. En esta oportunidad vamos a aprovechar que nos trajeron esta hermosa Gibson Les Paul Classic para hablar sobre otro tipo de cejuela, en este caso un poco más clásica, que es la cejuela de hueso. Vamos a ver cómo fabricamos una cejuela a medida a partir de esto que es una plaqueta de hueso. Y además vamos a aprovechar para explayarnos un poco más sobre el tema y hablar sobre otros tipos de cejuelas, el seteo de las mismas, las diferencias sonoras, etc. Así que bueno, espero que lo disfruten y les sea útil. No olviden de suscribirse al canal y mandar sus preguntas. Nos vemos. Bueno, acá estamos con la Gibson Les Paul Classic. Vamos a proceder a sacarle las cuerdas y remover la cejuela original para poder empezar el proceso de fabricar la cejuela a medida de hueso. Me hice amigo hace poco de la manivela porque no sé por qué, siempre tenía un poco de desconfianza. Ahora la estoy utilizando más que nada para fajar cuerdas. Para poner todavía es como que siempre tengo un poco de miedo de emocionarme y darle más de la cuenta. Así que, pero para fajar cuerdas es útil. Ahí casi estamos. Algo importante cuando trabajamos con guitarras que tienen puente Tune-o-matic, como las Gibson Les Paul, es yo una vez que saco las cuerdas, generalmente lo que hago es saco el cordal y saco las cuerdas con el cordal fuera de la guitarra. Lo mismo que para poner cuerdas, les vamos a ver que yo pongo las cuerdas con el cordal fuera de la guitarra para evitar rayones y demás cosas. Es una pequeña precaución que está bueno tener para evitar accidentes. Algo importante es siempre tener algo en donde poner las piezas que sacamos del instrumento para que no se nos pierdan, sobre todo los tornillitos que a veces se nos pierden. Y así, por suerte esta no estaba demasiado pegada, ya pudimos remover la cejuela sin ningún problema. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es, como ustedes verán, la cejuela original es mucho más fina que la plaqueta de hueso, así que ahora nos queda el proceso de ir cortando con sierras la plaqueta de hueso, ir puliendo y lijando hasta obtener una plaqueta del espesor justo para que entre en el canal de la cejuela, y después ir cortando y lijando y puliendo hasta obtener más o menos la misma forma. Esta cejuela original venía demasiado baja y tiene un ángulo demasiado pronunciado. Por ahí, no sé si se alcanza a ver. Tenía un ángulo demasiado pronunciado, lo que hacía que las cuerdas solamente apoyen sobre una parte de la cejuela y no sobre toda la cejuela. Entonces, eso provocaba vibraciones y trasteos, sobre todo en las cuerdas al aire. Por eso es que bueno, vamos a aprovechar, ya que como no se puede levantar la cejuela, habría que poner un suplemento, pero no es buena idea, sobre todo en un instrumento de esta calidad. Entonces vamos a aprovechar para hacer una cejuela nueva y ya que estamos, la hacemos de un material un poco mejor que el plástico, que es el hueso. ¿Qué beneficio tiene el hueso con respecto al plástico? Bueno, el hueso es un material más denso, por lo tanto mucho más durable,
Y al ser más denso, produce un mayor sustain en el instrumento, define un poco mejor el sonido, tiene mayor contorno el sonido que en el plástico. Si bien hay diferentes tipos de plástico y hay plásticos que simulan la dureza y las características del hueso, como es el caso de un nuevo material que se llama New Bone, o New Bone, vendría a ser nuevo hueso, pero nunca es igual al hueso verdadero. Plásticos hay diferentes calidades y durezas. Tenemos plásticos muy baratos, que son muy blandos, que se deforman afinando la guitarra a medida que la cuerda se va deslizando por las ranuras, se va deformando, gastando, se parten. Y después tenemos plásticos un poco mejores, pero nunca va a ser mejor que, en este caso, si queremos un sonido más tradicional. Y como la Les Paul no es una guitarra con vibrato, en donde por ahí estaría bueno una cejuela de grafito, como hablamos en el tip. Para tener un sonido más clásico vamos a utilizar el hueso que generalmente se utiliza más que nada en guitarras criollas, clásicas, acústicas, electroacústicas, tanto de metal como de nylon. Las primeras guitarras eléctricas, como la Fender y la Gibson, venían de fábrica con cejuelas de hueso. Así que bueno, vamos a empezar a tomar las medidas necesarias para poder ir de esto a algo parecido a esto. Como verán, es un trabajo un tanto tedioso y que lleva su tiempo, pero lamentablemente no vienen cejuelas de hueso ya fabricadas, entonces no queda otra que hacer las cejuelas a medida. Y para que quede realmente bien hay que dedicarle tiempo y hay que ser preciso en el trabajo. Por eso es que hay muchas cosas que las vamos a hacer a mano, con diferentes herramientas. Ahí lo que estoy haciendo es con la lija, aplanando los lados, que siempre van a quedar irregulares porque el accesorio del minitorno es circular y es casi imposible dejarlo totalmente recto. Entonces sí o sí no queda otra que hacerlo a mano, como la vieja usanza, con lija. Y mucha paciencia. Esto tiene que ver mucho con prueba y error. Hay que ir lijando y probando para no pasarse. Es algo casi continuo. Hay que probar y seguir y detenerse en el punto justo, no lijar de más. La cejuela es una parte del instrumento que muchos músicos no suelen prestar atención, pero es bastante importante. De un buen seteo de cejuela y de una buena fabricación de cejuela con un buen material dependen muchas cosas. Dependen gran parte del sonido y el tono, depende también la estabilidad de la afinación. Si las ranuras de la cejuela son demasiado anchas y la cuerda hace juego o tiene juego,
en las ranuras, se van a producir vibraciones extrañas y sonidos indeseados. Por el contrario, si las ranuras son muy finas y la cuerda no entra bien en la ranura, la cuerda va a tender a trabarse a la hora de afinar, y va a suceder eso que muchas veces más de uno habrá notado en sus instrumentos, que es que cuando afinamos vemos que en el afinador la aguja no se mueve, y cuando empezamos a girar de repente se escucha un ruido, un rechinido o algo, y la aguja sube de golpe. Eso quiere decir que la cuerda se trabó en un punto y se liberó de golpe, ajustándose de forma rápida. También la altura de las ranuras es importante a la hora de fabricar y setear una cejuela. Si las ranuras son demasiado profundas y las cuerdas quedan demasiado bajas, vamos a tener trasteos en cuerdas al aire. Si las ranuras son poco profundas y quedan altas, el instrumento va a quedar incómodo y va a quedar duro en los primeros trastes, sobre todo en las guitarras para hacer acordes con cejilla. Entonces es cuestión de encontrar el punto justo en donde tenemos comodidad y además un sonido correcto del instrumento. Como habíamos hablado, el tema de las ranuras es muy importante. ¿Por qué? Tienen que ser justas para el calibre de cada cuerda. Si quedan muy anchas, la cuerda va a vibrar por demás dentro de la ranura de la cejuela, y eso va a producir vibraciones no deseadas. Va a producir una especie de zumbido. Si por el contrario las ranuras quedan demasiado angostas, la cuerda no va a apoyar del todo en el material de la cejuela y también va a producir un sonido desagradable, y corremos el riesgo de que se salgan de las ranuras. Bien, entonces este es el proceso más delicado a la hora de fabricar la cejuela. Vamos a empezar teniendo las marcas en la cejuela y vamos a proceder a marcar con la sierra la ranura para la sexta cuerda. Este es un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué? No podemos arriesgarnos a generar una ranura demasiado profunda, porque después ya no podríamos agregar más material. Entonces tenemos que ir haciéndolo de a poco. Es una especie de prueba y error, como veníamos hasta ahora. En este proceso generalmente lo que utilizo es un juego de cuerdas con el calibre que se va a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar las cuerdas que ya tenía, la guitarra, para ver si la cuerda coincide con la ranura que yo estoy generando en la cejuela. En este caso yo voy a usar una lima de matricero tipo media caña. Ahí se va a ver mejor, para poder terminar de darle forma a la ranura. Vamos a probar a ver si coincide. Ahí estamos muy cercanos. Bien, como ustedes podrán ver, ahí se ve la ranura para la sexta cuerda. Bien, vamos a hacer lo mismo para la quinta. La ranura para la quinta cuerda está hecha. En este proceso solamente vamos a generar ranuras que coincidan en ancho. El seteo final se va a hacer una vez que nosotros pongamos la cejuela sin pegar sobre el mango y presentemos las cuerdas. El seteo final se va a hacer con las cuerdas ya puestas, se va a ir retirando la cejuela, aflojando las cuerdas obviamente antes y comprobando que queden a la altura correcta. Bien. Bueno, ahora voy a hacer el resto de las ranuras y a ver si prendo algo. amigos, acá tenemos al amigo Robert que vino de visita.
Estaba haciendo una escuela de hueso para esta guitarra que es una Gibson Les Paul. ¿De hueso que no te alcanza para algo más caro? No, pero es bueno el hueso. Entro en cualquier lugar. Pero siempre me alegras la tarde. Sí, la noche, te aburrí. el día. Sí, ahora de noche, ya medio tarde. Acá siempre de día, pero afuera se puede quedarse. Sí. Es cierto, afuera hace frío, pero acá siempre estamos en el mismo clima. No importa, acá no hay horas. Acá tenemos otra puesta. Vamos haciendo una escuela de hueso artesanal a medida para una guitarra importante. Obvio. No es una guitarra cualquiera, es una Gibson Les Paul Classic. Bien, entonces, esta piecita tan chiquita realmente termina siendo muy importante, porque depende de que esté bien seteada y bien construida para que el instrumento rinda lo que puede rendir. Bien, ya hablamos, tienen que ser las ranuras justas en ancho y profundidad para que el instrumento no quede incómodo, no tenga sonidos indeseados, las cuerdas no vibren por demás. Entonces es todo un tema. ¿Bien? Así que bueno. No, pero yo creo que te va a salir bien eso. ¿Decís? Sí. Hasta ahora no vi que ninguno te venga a tirar la guitarra por la cabeza. Ya sé, sí, ya sé, quedó para el tip, ya sé. No, es cierto. Hasta ahora nunca. Está bien, he hecho. Pasó el cardo ruso, pero. Rehice un par de escuelas, pero nunca nadie se enteró. Ah, bueno, está bien. Eso es lo importante. Entonces borren esa parte. Claro, no, pero hasta ahora nunca nadie se ha quejado de las escuelas que he fabricado. Una de dos, o sos un buen luthier o sos un todo manco. Puede ser, nunca lo había pensado de esa manera. Realmente, o hago bien las cosas o la gente no tiene idea, ¿no? No tiene idea. No tiene adorno la guitarra. O sea que no soy buen luthier. Sí, sos buen luthier, obviamente. ¿Cómo que no? Por favor. Bueno. Extraña araña, ni hablar. Bueno, me quedo tranquilo. Sí, sos buen luthier. No sos le luthier, sos buen luthier. Y no, ya sería demasiado. No, eso es mucho, esas palabras mayores. Los luthiers son capos. Así que estás haciendo la cosa sin hueso, como la que te gusta comerte, y... ¡Ole! Pero, amigo... esa parte no se tiene que decir. ¿Estamos en cámara? No, acá si se me corre... Estoy al horno porque... Tengo que empezar de cero. ¿Sabes lo que empezar de cero? Me bajó. Igual cuando se rechaza está bueno de vez en cuando correr de cero. Sí, pero este no es el caso. No. Acá si me corro... Que mejor voy a tratar de que sea afuera. Ya, exactamente, viste cómo es. Y bueno, acá no tenés mate, no tenés vino, no tenés nada, ¿qué pasa? Pero vino hasta ahora, o sea, Sí, estoy trabajando. Es de noche, Pero si me tomo un vino, hago cualquier cosa. y bueno, si luchás tranquilo, después nos tomamos un par de vinos. Copate con mate, ¿Un mate? Tomo vinos, tomo unos vinos, boludo. Necesitar los paneles de mami después. Bueno, no sé, ¿un café? Al coñac. Estamos complicados con el coñac, ¿no? Así es. ¿Un tecito? Voy a buscar un Baileys y vemos. Lo compro acá en la estación de servicio, eso tiene. Y sí, obvio. Y bueno. Si alguno se copa con un Baileys lo trae ahora ya y listo. Bueno, gente, mientras el Robert se fue a buscar algo para, no sé, para tomar. Se ve que tenía ganas de... Yo voy a seguir acá terminando la escuela y vamos a volver cuando ya estemos con las ranuras presentadas en la escuela, como para poder hacer el seteo final ya con la escuela instalada y las cuerdas puestas en la guitarra. ¿Ok? Hola gente, ¿cómo andan? Acá estamos en el proceso final de la fabricación de la escuela. Como les había contado, ya tenemos las ranuras hechas, la cejuela lijada en la altura y el ancho correcto. Bien, ya tenemos las cuerdas puestas. Yo previamente puse la cejuela sin pegar para poder colocar las cuerdas y después aflojé las cuerdas y volví a sacar la cejuela para hacer el seteo final. Colocamos las cuerdas en las ranuras y ahora nos quedaría comprobar si la altura de cada ranura es la correcta.
Vamos a afinar en la afinación deseada. En este caso, esta guitarra está afinada en la afinación tradicional, en 440. Presionamos cada una de las cuerdas en el tercer traste y comprobamos el espacio que queda en el primer traste entre el tope del traste y la parte inferior de la cuerda. ¿Cuál es el seteo justo? Tiene que haber apenas un poquito de luz. Si está la cuerda pegada al primer traste, las ranuras quedaron demasiado profundas y nos va a producir trasteos en las cuerdas al aire. Si por el contrario hay demasiada distancia, las cuerdas quedaron altas, por lo tanto las ranuras de la cejuela son poco profundas y nos va a dar una sensación de dureza en el toque del instrumento en los primeros trastes y se nos va a complicar por ahí a la hora de hacer acordes con cejilla y ese tipo de cosas. A la hora de afinar, otra cosa que recomiendo es siempre afinar ajustando la clavija y no aflojando. Si nos pasamos, volvemos para atrás, más abajo de la afinación que buscamos y volvemos a ajustar. Siempre se mantiene más la afinación si afinamos la cuerda ajustando la clavija que aflojándola. Bien, la guitarra quedó cómoda en los primeros trastes, no se producen trasteos ni vibraciones indeseadas. Eso nos da la pauta de que la cejuela quedó como debe quedar. Bien, ahora vamos a proceder a calibrar la guitarra y eso va a ser tema en otro episodio. Espero que les haya servido. No olviden de suscribirse al canal y de mandar sus preguntas y sus dudas. Nos vemos la próxima.